vamos a tratar de entender un poco más cómo tratar de evitar estos fenómenos. Por eso nos vamos al móvil con Soledad Llobet. Sole, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Para continuar atravesando este tema desde una mirada profesional, convocamos a Alba Picardi, psicóloga, licenciada en psicología de nuestra ciudad, quien trabaja con adolescentes, ¿no es cierto?, ya desde hace muchos años. Gracias, Alba, por tu testimonio. Y empezar por la pregunta, ¿qué pasa cuando no solamente no se evita este tipo de conflictos, sino además se convoca a otros pares justamente a participar de este tipo de hechos de violencia? Bueno, en principio tenemos que analizarlo como un fenómeno multicausal, no es algo que ocurre por un solo motivo, y el abordaje también tiene que darse desde distintos sectores, no solamente desde el sector salud o desde el sector seguridad, porque en estos casos por ahí que se dan en la vía pública, estas situaciones a veces se lo ve como un hecho de inseguridad policial, sino que tiene que ver con un compromiso de todos los que en algún punto, como vos decías, trabajamos hace mucho tiempo o estamos en contactos con adolescentes, pero además los propios amigos, familiares y demás. Y en este punto, cuando yo a veces veo estas situaciones en las redes, que supongo que también se lo preguntan los que lo ven, ¿no?, cuando salen en los medios, el pensar, bueno, ningún adulto lo vio, porque viste que estas convocatorias que empiezan a circular o a hacerse virales respecto de tal día, tal hora, o en este momento va a haber una pelea en tal lugar, y se convocan los propios adolescentes y recurren y lo filman, uno se pregunta dónde está el lugar del adulto en ese espacio, ¿no? Que ninguno se entera, que ninguno lo ve, que ninguno es testigo de estas cuestiones como para poder poner una mirada, si se quiere, de reflexión, de concientización respecto de lo que está pasando con esos adolescentes que están siendo parte de esa situación. ¿Qué pasa también cuando se ve la actitud de quienes participan? Por lo menos nosotros tenemos este registro en video, que hay algunas personas tomando mate. Digo, pareciera como si lo vieran como una ficción, el no registro de que somos seres sintientes, que justamente estas agresiones las viven en carne propia, ¿no es cierto?, las personas a las cuales están viendo. Totalmente. Bueno, sí, es una forma como de alguna manera, llevar a los vínculos a un lugar de objeto, de consumo, ¿no?, en esto que vos planteás. El otro, en realidad, hoy es la persona a la que están golpeando, pero no lo puedo vivir como un prójimo al que tengo que de alguna manera ayudar o solidarizarme con lo que está pasando, sino es alguien que está siendo hoy objeto de esta mirada, casi, como decíamos antes, casi como ajena, como si no estuviésemos en la escena, ¿no? Y bueno, y se convierte en algo de disfrute, del orden de lo que subimos a las redes, como podríamos ver una película o como podemos ver alguna ficción, algún juego, cuando en realidad la dimensión que tenemos que alimentar en los adolescentes es el poder vernos y sentirnos unos a otros como prójimos, como sujetos, como personas con las que tenemos cosas en común y con quienes nos tenemos que de alguna manera identificar en una situación de vulnerabilidad como la que pasan cuando alguien es agredido, ¿sí? Pareciera que la violencia termina siendo un entretenimiento, ¿no es cierto? Y esto pareciera atravesar a todas las generaciones. La violencia como entretenimiento y la violencia, que me parece que es sumamente preocupante, como respuesta frente al conflicto, ¿sí? Y esto no es solamente un atributo de los adolescentes y de los jóvenes, sino que lamentablemente en las esferas de lo social lo vemos todo el tiempo, ¿no? La respuesta frente al conflicto pareciera que ya no es el diálogo o los canales de comunicación o las respuestas que podemos tratar de tener en tanto resolución de lo que está sucediendo, sino el agredirnos, el gritarnos, el hacer algún gesto, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo, lo vemos si salimos a la calle, lo vemos en un conflicto de tránsito, lo vemos por la calle, en los ejemplos de los clubs, a veces los papás con los chicos en un partido, o sea, esta cuestión de que frente a cualquier situación que nos genera algún inconveniente, la resolución viene por este lado, por el lado de agredir, de exponerme, de confrontar de una manera agresiva. Y esto, el modelo somos los adultos, quienes tenemos que empezar a cambiar la forma en que nos tratamos y demostrarle a los chicos que hay otra manera de manejarse y de vincularse, somos los adultos. Si no empezamos por nosotros, ellos de alguna manera van replicando, igual los niños con el tema del hostigamiento, replican estos modelos de violencia. ¿Qué herramientas podría llegar a sugerir a algún padre, madre, cuidador
cuidadora que te consulte? Nosotros trabajamos mucho, por supuesto, con las familias cuando consultan, con las escuelas también, porque la escuela es el lugar donde ocurre todo, ¿no? Donde de alguna manera se empieza a ver todo lo que ocurre en lo social. Pero las herramientas que planteamos siempre tienen que ver con tener, primero, el tiempo de sentarnos a escuchar y a dialogar con el adolescente con el que convivimos, si es que es nuestro hijo con quien tenemos relación. Escuchar lo que él está pasando, con qué conflictos se enfrenta, con los que a veces no sabe cómo lidiar y cómo nosotros podemos de alguna manera ayudarlos a encontrar otra forma que no sea la resolución a través de la violencia, ¿sí? También en parte empezar nosotros a bajar, digamos, el precio, por decirlo de alguna manera, a esto de, ay, mira qué canchero, le pegó y lo dejó tirado en el piso, que antes era como a veces, sobre todo entre los varones, una conducta elogiada por algunos padres, ¿no? De, bueno, él se sabe defender, él sabe cómo manejarse, cómo cuidarse, bueno, que la forma de defenderse no es esa, ¿sí? En algún punto también desde la casa hay que empezar a trabajar con estas herramientas de dialoguemos más, logremos una resolución pacífica, a veces hay que ceder, no siempre puedo tener la razón por todo y no puedo tener siempre todo lo que quiero, y trabajar mucho, sobre todo desde que son muy chicos y sobre todo en la casa, con la tolerancia a la espera. La inmediatez hace que luego los conflictos se quieran resolver ya y a los golpes, y con la tolerancia a la frustración. Hay cosas que puedo y hay cosas que no. Y con las cosas que no puedo también tengo que convivir. Entonces, esto también, si lo vamos trabajando desde chicos, el adolescente va a tener otro transcurrir en esa etapa. Marcos, Alba ya te escucha. Alba, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, escuchando lo que planteabas recién, me pregunto, ¿cuánto tienen que ver o en cuánto influye las redes sociales en esto de la necesidad de filmar, de incluso ver la violencia como un entretenimiento? Las redes, se corta un poquito. Bueno, el tema de las redes, por supuesto que influye mucho, ni hablar. Las redes se han convertido en el mundo, en el espacio en donde los chicos hoy viven. Por ahí nosotros como adultos tenemos otra entrada y salida tal vez de las redes sociales que ellos no tienen. Para ellos es la comunicación cotidiana. Y en las redes se da esta cuestión justamente que decíamos antes de despersonalización, en donde me comunico con otros, pero los otros no son personas, a los otros los puedo ver como objetos, si quisiera, ¿sí? Entonces aparece este fenómeno por ahí de que en las redes decimos cosas o hacemos cosas que no lo haríamos en persona, que no nos animaríamos a hacer en persona. Esto con los adolescentes también pasa y pasa mucho y, bueno, tenemos los grandes problemas por supuesto, de lo que son ciberbullying, el hostigamiento entre pares y demás, porque justamente se mediatiza a través de la red y adquiere unas magnitudes bastante complejas. Por supuesto que es algo que tenemos que trabajar mucho con ellos. Y hablando de la violencia intrínseca en nuestra sociedad también, ¿cuánto tiene que ver la situación que actualmente estamos atravesando como país con una crisis económica que seguramente también genera malos humores, ¿no? Por supuesto, el humor social es fundamental y si vos mencionás la crisis económica, la crisis socioeconómica que estamos pasando también genera muchas desigualdades entre todos nosotros, ¿no? Entre las familias en sí, y los adolescentes terminan siendo como en algún punto parte de este discurrir en esta situación de crisis. Por lo tanto, ellos también vivencian esto. Cuando viven situaciones en donde la desigualdad es muy grande, en donde tienen muchas carencias, en donde obviamente empiezan a faltar cosas que antes no faltaban y por supuesto las familias también cambian en su humor social, bueno, obviamente repercute en el trato que van a tener los chicos entre sí. Que no significa que el factor económico sea el único que genera las situaciones de violencia, porque de hecho tenemos en situaciones, en clases sociales, digamos, que uno diría, bueno, acá no hay una falta que tenga que ver específicamente con lo económico, también tenemos mucha violencia, ¿sí? Y también se generan muchas situaciones de hostigamiento por las redes y de manera presencial. Pero sin duda que todo lo que tiene que ver con los climas sociales influyen también en las respuestas que dan los adolescentes. Muy bien, muchas gracias. Sole, no sé si te queda algo más.
Sí, simplemente preguntar en relación a los requerimientos de la actualidad, tanto para padres, madres, cuidadores, sino también incluso para personas en diferentes ámbitos de socialización, donde justamente se contiene adolescentes, desde clubes, escuelas y demás. Esto requiere formación y ayornarse con la realidad, este contexto tan violento que se vive, donde la reacción se prioriza frente a la palabra, ¿no es cierto? Totalmente. Y sí, vos decís requiere formación, pero fundamentalmente requiere de un mínimo tiempo de reflexión, de que los adultos que están implicados en el cuidado, en este acompañamiento del adolescente y como parte todos nosotros de las instituciones, podamos tomarnos ese segundo, viste que antes decían contar hasta 10 antes de reaccionar, bueno, esos segundos para pensar qué tipo de reacción estamos teniendo y qué le estamos mostrando también a ese niño con el que estamos conviviendo, ¿sí? Y en algún punto tiene que ver primero con como adultos decir, a ver, pensemos, esto, no, si seguimos así, la escalada va a ser hasta dónde va a llegar. Tomarnos ese tiempo para pensar que en principio, al menos necesitamos cuestionarnos cómo nos estamos tratando y que necesitamos otra forma de tratarnos entre nosotros. Luego, por supuesto, bienvenido sea todas las capacitaciones y las herramientas que se puedan buscar para mejorar, digamos, cómo nos tratamos. Pero primero tiene que estar este acto de corresponsabilidad de decir, necesitamos pensar cómo nos estamos tratando y si esto nos está haciendo bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alba Picardi, licenciada en Psicología de nuestra ciudad, y nos hablaba muy claramente de la corresponsabilidad. Entonces, parte del mensaje, de las herramientas que brindó en la jornada de hoy en esta completa entrevista. Muy bien, Sole, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.